Me alegra que están bien. Y la semana pasada le había dicho que íbamos a estar dando un estudio en esta semana. ¿Se acuerdan que les dije? Que íbamos a comenzar una serie. No se acuerdan que hablé de base, de que tengamos pacientes. No, nada, lo más seguro. Ok. La semana pasada yo dije que íbamos a estar dando en el mes de noviembre algo como echando raíces. Vamos a estar hablando en este mes de noviembre de las cartas de Pablo. Ya tienen ¿quiénes tienen su material? ¿Okay? ¿Tienen lapicero? Gloria a Dios. Sigan ofrendando para que podamos comprar el lapicero. Okay. Entonces, en lo que terminan de repartir, voy a leer 1 de Timoteo 4:12, que dice, voy a leer desde el 11. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. El padre de ese niño, que lo coja, por favor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, si vamos a hacer ejemplo, ¿en qué? Dijo. ¿Se acuerdan de qué dije? ¿En qué vamos a hacer ejemplo? Palabra. Wow. ¿Y qué será la palabra? ¿Qué es palabra? Expresión, forma de hablar. Palabra. Lo próximo que dice es, pero espérate, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, a los creyentes, ¿verdad? En palabra, en conducta. ¿Cómo te portaste en esta semana? Tenía mucho yo sin predicar, ¿verdad? Estoy como que comencé así, como que comencé medio, ¿verdad? Entonces, en amor, ¿le demostraste tu amor a las personas que están a tu alrededor en esta semana? ¿O le demostraste a los que te molestaron todo lo que sentiste, esa molestia? ¿Tú le demostraste, sí, de verdad, tú me molestas y no te soporto? ¿Fuiste ejemplo de espíritu, de fe, de pureza? Ok. Entonces, para nosotros poder ser ejemplo en todo eso que hemos visto y para nosotros poder perseverar en la palabra, nosotros primero tenemos que conocer la palabra. Y es por esto que la serie Hábito nos motivó a que nosotros conociéramos y fuéramos profundizando la palabra. Entonces, si ven, en la segunda página está la tabla de contenido y ahí te dice todo lo que vamos a ver en el mes de noviembre. Vamos a estar viendo las cartas de Pablo. Hoy vamos a ver la introducción, una breve historia de Pablo y así por el estilo. Vamos a ir leyendo todos, me van a ir cayendo atrás. Hoy no hay lugar para chatear durante el tema porque ven que hay muchas rayas y hay que ir leyéndola porque no la van a estar proyectando. O sea que hay que estar pendiente, nadie puede estar chateando porque no va a haber tiempo, si no se van a perder. Avísenme si necesitan unos segundos para terminar cualquier conversación. Yo los espero, pues yo los amo, yo los espero. Me voy a beber un jugo en lo que ustedes esperan. Ustedes terminen lo que van a hacer. Gracias. Bueno, pues ya, le di unos segundos. Entonces vamos con la introducción. El Nuevo Testamento se puede organizar en 3 partes. ¿Lo ven ahí, verdad? Díganme qué dice ahí. La primera parte que se puede organizar es... Perfecto, están leyendo, saben leer, gloria a Dios.
La segunda, nadie tiene que ir a la alfabetización, eso es excelente. Y el que necesite lo ayudamos. La segunda parte, ¿qué dice? Muy bien. ¿Y la tercera? Nítido. Entonces, de los 27 libros que están en el Nuevo Testamento, 13 fueron escritos por un hombre llamado Pablo. Antes de ver las cartas de Pablo, es importante que primero veamos rápidamente su vida. Para poder entender e interpretar las cartas de Pablo, no se puede divorciar del contexto en el cual fueron escritas estas cartas. ¿Me entendieron? Entonces, estamos viendo que una gran parte del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo. Entonces, ¿quién es ese? ¿Quién es Pablo? Entonces, podemos entender, y por eso dije que teníamos que tener un poquito de paciencia, porque los que tenemos más tiempo en el Evangelio, podemos creer, ay, sí, ya yo me lo sabía, sí. Lo más seguro, tú sabías que hay 13 libros que fueron escritos por Pablo en el Nuevo Testamento, pero puede ser que haya alguien aquí que no lo sabía. Y nosotros, para poder ser ejemplo en conducta, en palabra, y para nosotros poder perseverar, tenemos que saber. Entonces, lo primero que tenemos que saber es quién fue Pablo. Vamos a conocer un poquito de su vida. Vamos a ver entonces la breve historia de Pablo. La vida de Pablo antes de Cristo. ¿Hay alguien que tiene menos de un año en esta iglesia? Altagracia solamente. Ok. Oh, mira qué cool. Entonces, Altagracia, ¿tú eras cristiana antes de venir para acá o tú te reconciliaste con el Señor aquí? Ok, entonces es como si fuéramos a ver, Altagracia tiene una vida antes de Cristo. Y así mismo es lo de Pablo, lo que vamos a ver. Pablo, ese hombre que uno lo oye sonando mucho, pues fue una persona que tuvo una vida antes de Cristo. El tigre no fue cristiano hasta una parte de su vida. Entonces, Pablo nació en la ciudad griega llamada Tarso, lo que se conoce como el sudeste de Turquía. ¿Alguien ha escuchado Turquía? Turquía. Ok. Ustedes saben que está en algún lugar del planeta. Su madre era judía y su padre era un ciudadano romano. Es importante que sepamos de dónde viene Pablo para nosotros poder entender por qué él escribía como él escribía. En su juventud, Pablo fue enviado a Jerusalén para ser estudiante de las leyes judías. Su maestro, Gamaliel, era un rabí muy famoso. Eso está en Hechos 22:3. Estoy poniendo las citas no para que la leamos ahora, sino simplemente para referencia, para que usted la busque, le vea y diga, es verdad, fue mentira. No, que sí o qué. Entonces, en algún punto de su vida, estamos en el punto 3 de la historia de Pablo, Pablo también aprendió el oficio de hacer tiendas. ¿Ustedes saben lo que es una tienda? No es donde vamos a comprar zapatos y cosas ahora, no, era una casita de campaña. ¿Y por qué? Y me llamó mucho la atención esto, porque se esperaba que cada persona que aspiraba a ser un rabí judío tenía que aprender un oficio práctico. En Hechos 18:3 y Primera de Tesalonicenses 2:9 y 3:8, dice que Pablo, menciona que Pablo aprendió a hacer tiendas. Número 4, dice, Pablo era un judío celoso. ¿Alguien es celoso aquí? Ok, no me levante la mano, porque la palabra de Dios dice, okay, pero para allá atrás, ok. Era ansioso por vivir de acuerdo a las estrictas leyes morales. Cuando la iglesia comenzó a existir, Pablo se apresuró a iniciar la persecución de lo que él vio como una perversión de la fe judía. Él creía tanto en lo que era la fe judía que esto de estos cristianos ahora él lo vio como una perversión. Esteban fue el primer mártir cristiano condenado a muerte por su fe. Y su ejecución fue bajo la aprobación y dirección de nada más y nada menos que el señor Pablo de Tarso. Hechos 8:1 menciona donde se muere, la muerte de, no se muere, bueno, se murió sí, porque
de tanta pedra que le dieron. Hechos 8:1. El número 5, ¿están conmigo? ¿Qué comienza diciendo? Perfecto, todos estamos en el mismo punto. En su camino a la persecución de los cristianos, porque a él, como que eso, alguien ha visto una película de esta que hay un asesino en serie y presentan el asesino y dice, ay, cuando yo la mate. ¿Alguien vio la película? No voy a incitar a que vean películas de gente que mata, ¿verdad? Ok, no. Pues bueno, película, gente loca. Entonces, el que quiere, el asesino, es como que, y me gustó eso, voy a seguir matando. Entonces, Pablo fue así. Esteban, sí, es más, toditos tienen que morirse porque es una perversión. Entonces dice que cuando Pablo iba a Damasco, de camino a Damasco, para seguir aniquilando a todo el mundo, Pablo quedó ciego por Jesús, quien le preguntó, ¿por qué me persigues? ¿Están perdidos? Levánteme la mano el que no está perdido. Ok. Está bien. Este evento fue tan importante para la vida de Pablo que Lucas lo menciona 3 veces en el libro de los Hechos. Ya yo iba a decir ahí que ya yo le doy tanta Biblia a Lucas que hasta él se lo sabía. Y la había mencionado 3 veces en esta semana, pero no puedo mentir. Lucas ni siquiera sabe mencionar a Pablo. Pero Hechos, voy a trabajar en eso, no se preocupen. Ahí está las 3 veces que Lucas menciona el episodio. Número 6. Después de su conversión, Pablo empezó a predicar el evangelio de Jesús valientemente a los no creyentes. ¿Por qué valientemente? Señores, imagínense ustedes que usted sabe que usted está, y vamos a decir que ¿quién? Alguien que acaba de salir de la cárcel por ser ladrón, que dijo que sí, que se lo robó. Y que saliendo, porque alguien intentó detenerlo, entonces él le dio golpe, pues no voy a hablar de cuchillo ni pistola, le dio golpe. Y dejó así, inconsciente, a la persona que quería impedirle que él se robara eso. Van conmigo, ¿verdad? Imagínense que usted está en un taxi con esa persona. ¿Cómo usted tuviera su cartera? Bueno, yo creo que yo no pudiera aguantar, yo me tirara, porque yo no voy a poder, yo no puedo estar ahí. Entonces, imagínense ustedes, Pablo tenía que ser valiente para predicar el evangelio, después de ser él el que dirigiera y aprobara la muerte de un cristiano. ¿Por qué? Porque no todos los cristianos somos santos y quizás vemos a Pablo y le volvemos arriba, porque ahí tenía que haber al menos una tía de Esteban. Un primo lejano. Yo lo conocía, Tituá. No son dominicanos, es verdad. Pero puede ser. Entonces, Pablo necesitaba valentía. Se están riendo, se están burlando de mí. No. En resumen, es importante entender a Pablo como, lo primero que debemos entender que Pablo era un ciudadano romano. Él estaba familiarizado con el lenguaje helenístico. Eso suena fino, señores. Helenístico. Eso suena a mí, helenístico. Estoy esperando que terminen de escribir Ciudadanos Romanos para yo explicar lo que era el lenguaje helenístico. Era el modo de hablar de la lengua griega. Simplemente. La cultura y el gobierno. O sea, Pablo era un ciudadano romano y él sabía cómo hablar helenísticamente. Él sabía la cultura, él sabía el gobierno. Hizo varios, mencionó varias veces a la ciudadanía durante sus viajes. Eso está en Hechos 16 y ahí están las citas. Lo segundo, que tenemos que ver a Pablo como un fariseo. Fariseo es la secta judía que hizo hincapié en la obediencia de la ley judía, la ley mosaica, combinado con la tradición. Lo tercero es que tenemos que ver a Pablo como un apóstol de Jesús.
la muerte y resurrección de Jesús obligó a Pablo a reinterpretar su vasto conocimiento del Antiguo Testamento. Tenemos que entender, señores, que Pablo no era bruto. No tengo otra forma de decirlo. Él era una persona muy educada. Entonces, él era un verdugo en el Antiguo Testamento. O sea, él se sabía eso así. Y entonces, la muerte y la resurrección de Jesús hizo que él viera todo ese conocimiento desde una perspectiva diferente. Entonces, vamos a ver a Pablo el apóstol. Número 1. La mayor parte de la vida de Pablo como apóstol, él se la pasó viajando. Largas distancias para predicar el evangelio. Eso es algo digno de admirar. No es una gente que me quedo aquí porque aquí me gustó. O sea, es una persona que fue tanto su compromiso para que la gente conociera el evangelio, fue tanto su compromiso con que ese conocimiento que él tenía que compartirlo. Y Pablo se la pasó viajando. Y no es fácil, hay veces que uno quiere estar en su casa. Es bueno viajar, pero hay veces que uno quiere simplemente llegar a su casa. ¿Verdad? Uno hay veces que se pasa el día dando pata. Uno se pasa el día dando pata y dice, ay, yo quiero, No, porque yo, no sé, pero yo así no me lo he pasado, de avión en avión. Todavía no. Quisiera saber y decir, ay, no, yo quiero ir a mi casa después de ir un mes viajando. Quisiera saber lo que se siente. Pero bueno, después de su conversión, su vida consistió, su mayor parte, 3 viajes misioneros y su viaje a Roma como prisionero. Todavía, no sé, pero al final hay unos apéndices que nos dicen cómo al final de la lección, o sea, al final de noviembre, todavía no sé si lo voy a incluir. El que lo quiera, entonces me puede decir y así nada más imprimimos para el que quiera estudiar esa parte de los viajes de Pablo para que usted tenga más conocimiento. Número 2. Pablo fundó muchas iglesias, pero no se quedó en ninguna iglesia en particular durante un largo periodo de tiempo. A pesar de que trató de visitar tan a menudo como pudo, no era suficiente. Las iglesias tenían muchas preguntas y muchos problemas. ¡Ah! Los evangélicos tenían problemas desde el principio de los tiempos. Ok, no somos nosotros los únicos. 3. Por lo tanto, como Pablo viajó por el mundo predicando, él también escribió muchas cartas a las iglesias para motivar e instruir. Instruir. Se escribe INST. Está bien. Las cartas de Pablo que sobrevivieron se recogieron. Las que sobrevivieron se recogieron y se encuentran en el Nuevo Testamento, como lo dijimos al principio. Y son, díganme, ¿cuáles son? Wow. Wow. Filipenses, Colosenses, Timoteo, Tito, Filemón. Wow, ustedes son unos verdugos. Sus cartas se disponen más o menos por el tamaño, del más grande al más pequeño, más o menos. Y tercero, cronológicamente, sus cartas fueron probablemente escritas en el siguiente orden. Se entiende, ¿verdad? No me lo tienen que decir. Gálatas, 1 y 2 de Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios, Romanos, Filemón, Colosenses, Efesios, 1 de Timoteo, Tito y por último 2 de Timoteo. Se entiende, ¿verdad? No es que algo que es así, que guay. Entonces, vamos al punto que dice la carta antigua. ¿Están conmigo? Los escritos de Pablo no eran técnicamente cartas. Ellos pertenecían al género, o al tipo de literatura llamado epístola. Entonces, donde dice A, vamos a poner carta, era una comunicación privada escrita a una persona. En el punto B vamos a poner epístola, era una comunicación pública
más oficial escrita a un grupo. Ok, oigo gente pasando páginas, o sea que eso está clarísimo, ¿verdad? Perfecto. Algunas características. Las epístolas eran comunes en el mundo antiguo. Eran escritas regularmente por una persona llamada escriba. Entonces dice, fueron escritas generalmente por un escriba llamado. Estoy esperando que escriban, ¿eh? No, es que estoy esperando que escriban. Ok, entonces el escriba que escriba, ¿verdad? Llamado amanuensis, el autor normalmente dictaba su carta a los escribas. ¿A ustedes les gustaría, así como que cuando ustedes están chateando y hay una gente, como que el cuento es largo, ¿a ustedes les gustaría tener un escriba porque les duelen los dedos? Ustedes no sienten eso, ¿verdad? De que me duelen los dedos y tengo que... Está bien, yo quería saber, se me ocurrió, quería saber si ustedes quisieran tener un escriba, te puede decirle, fulano, escríbeme ahí. Claro que no. Está claro que no, ¿verdad? En el colegio sí. No, porque ¿qué es lo que ustedes hablan por ahí que no quieren que el otro vea? Yo he oído de gente que le esconden así los celulares y dicen, y uno ahí al lado tratando de tirar el ojo para ver qué es lo que están hablando. Y no lo dejan. El tira el ojo. Ay, Dios mío. Pues parece que sí, porque hasta los aretes se me están cayendo. Entonces, este proceso, por lo general, no es palabra por palabra. O sea, te dictaba y no era que una gente estaba palabra por palabra y... ¿Cómo fue? Dame atrás. De la... No. Era que el escriba iba tomando notas y escribía el texto real en otro momento. ¿Me van entendiendo, chicos? Perfectamente, ¿verdad? Estamos aprendiendo muchísimo de cómo era que se manejaban los asuntos antes. Bien, si el autor, como están hablando, ya sé que está todo claro y que están al día y que me están esperando a mí. Si el autor tenía la intención de que su obra circulara a muchos grupos, como era el caso de Pablo, la revisaría cuidadosamente, iba a revisar cuidadosamente el producto final. Entonces, esto era como para que tú me entendiste, sí, me entendiste, sí, como uno dice aquí, ¿me entendieron? Sí, ¿a qué hora que nos vamos a juntar? A las 8 y llegan a las 9. Entonces, ¿me entendiste? No, sí, ok. Entonces, en ese caso, lo que Pablo hacía era, o lo que era la costumbre, que como iba a circular y era un grupo muy grande de personas que iba a leer eso más adelante, entonces él lo revisaba. Revisaba el producto final. Déjame ver si tú me entendiste. Sí, yo me imagino que le hubiera caído muy bien una cuestión de esa que graban. Ay, esa estuvo buena, Yamel. El término epístola se utiliza para describir... Ay, Dios mío, esto lo están transmitiendo en vivo. Para describir, no me puede dar un ataque ahora. Mi amor, si me da un ataque, tú sigue aquí. Para describir un cuerpo de literatura que encaja en una forma y estructura similar. Aparte de alargar sus epístolas, Pablo las escribió de acuerdo a las mismas reglas que sus contemporáneos. ¿Cómo era que se escribía? Bueno, vamos a ver cómo era que se escribía en ese tiempo. Él decía, bueno, la gente sigue este estilo, pero yo no voy a ser no voy a trascender, yo voy a hacer lo mismo que hace todo el mundo. Lo primero es el nombre del escritor y el receptor. Si ustedes ven, dice a fulano de tal, Pablo, yo no sé qué cosa. ¿Y qué dice ahí? ¿Quién me puede leer Romanos 1 del 1 y el 7? ¿Quién me lo puede leer? Ok. Esto parece una... Yo lo leo, yo. Ok, gracias. Y dice así. Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, a todos a los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Perfecto, entonces tenemos el nombre del escritor y tenemos el receptor. En este caso era a quien que le estaba escribiendo. Y a lo llamado a ser santo, ¿verdad? B, algún saludo era la otra parte que siempre tenía que tener este tipo de las epístolas. Y Pablo siguió con esas reglas. Algún saludo, deseando paz para el receptor. Entonces en Romanos 1, 7, la segunda parte del verso 7 dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ven, entonces, la tercera cosa que tenía la forma y la estructura de la epístola es una expresión cortés o política de gracias por la buena salud del destinatario. Pablo amplió esto al dar gracias a Dios. O sea, ¿qué era lo que la gente hacía? La gente daba un saludo dando gracias por la gente daba una expresión cortés de, oh, buena salud, qué bueno que estás bien y eso. Pero lo que Pablo hizo, que aparte de dar esa expresión que era algo cortés, que era algo que se usaba, era algo de los buenos modales, entonces también Pablo lo que hizo fue darle gracias a Dios por esa salud. Entonces Romanos 1:8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Wow. Se divulga tu fe por todo el que está a tu alrededor. Ok. D. Eso era para ustedes, por si acaso. Ajá. Entonces, cuerpo principal de la carne. Entonces, ya vamos al asunto. Otra cosa que tenía que tener la epístola era de lo que íbamos a hablar. Las epístolas de Pablo son considerablemente más largas que sus contrapartes antiguas. La otra parte que tenían estas epístolas, o sea, la forma, la estructura de las epístolas, aparte de que las de Pablo fueron un poquito más largas en el cuerpo, noticias personales. Pablo decía que lo que yo estoy aquí, estoy preso, estoy con fulano, fulano te manda saludos. Lo otro es, vamos a leer, Romanos 15, 23 al 24 dice, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero verlos al pasar. Lo otro es que tenían las epístolas, era una exhortación o bendición. Romanos 16, 17 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Vamos a hacer una pausa aquí, porque recuerden que esto no es un simple estudio para que nosotros estemos y sepamos más y ya. Esto es para que nos quede algo. Entonces, fíjense en esta exhortación de Pablo. Fíjate en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que has aprendido. ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar si la persona con la que tú te juntas es una, como nosotros llamamos, una buena influencia para ti? ¿Alguna vez tú te has puesto a pensar si ese amigo, ese mejor amigo que tú tienes, te causa conflicto con la doctrina que a ti se te ha enseñado? Porque si no lo has hecho, es un buen día de que lo hagas. Porque la segunda parte te dice qué es lo que tú tienes que hacer con esa gente. Con esa gente que te está causando división y tropiezo en contra de tu doctrina, tú tienes que apartarte de ellos. Aunque te duela, aunque sea difícil, aunque la gente, aunque te sientas solo, aunque entiendas que si dejas a esa persona prácticamente no vas a tener nada o no vas a tener a nadie, tú vas a estar solo en este mundo.
El Señor te está diciendo hoy, fíjate en quién está causando división en este grupo, o quién te está causando tropiezo en contra de tu doctrina, la doctrina que ya tú has aprendido. Todo lo que hablamos aquí los sábados, apártate de esa persona. Entonces, lo último que tenían las epístolas era una palabra, un final con una palabra de despedida, la cual Pablo usualmente ampliaba al incluir una oración. Casi siempre Pablo oraba, o sea, en sus escritos, me despido, que si o qué, oro para que ustedes sean. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces, vamos a ver, entonces vemos que Pablo, como era una persona que conocía las estructuras, las formas de escribir, pues Pablo cumplió con todo eso. Para que ni eso fuera como que, ay, pero eso no es así, eso no se escribe así, eso no es así. Para que eso no fuera razón de contienda. Entonces vamos al punto que dice, leyendo las epístolas. Hay un par de cosas a tener en cuenta a la hora de leer las epístolas de Pablo. Lo primero es que fueron escritas para animar e instruir a los creyentes en las iglesias que él fundó. Es importante que sepamos que cuando Pablo escribió algo era porque ya él había pasado por esa iglesia. O sea, no fue que alguien le dijo que entonces él fundó esa iglesia. Él sabía los problemas que había. Él sabía la situación en que había. Es como que Pablo diga, ok, porque a Esther, yo sé que Esther es así, que Fleury es así, y así sucesivamente. Entonces él no era que alguien dijo, bien, no. Pablo ya sabía quiénes estaban ahí o quiénes eran los que estaban cuando él fundó la iglesia, pero como había una comunicación directa, Pablo sabía a quién les estaba hablando. Lo segundo es que las epístolas se leyeron públicamente y estaban destinadas a ser distribuidas a las iglesias de los alrededores, incluso cuando eran dirigidas a un individuo. O sea, aun cuando dice a Tito, Timoteo, él sabía que eso iba a ser leído a un público. O sea, él sabía que eso se iba a estar leyendo, no era que Timoteo lo iba a leer, iba a decir, bueno, ya yo puedo decir aquí lo que a mí se me ocurra, no, el boche que Pablo me echó a mí, yo no lo voy a decir a nadie para yo no pasar vergüenza, nada más voy a decir la parte que le toca a ustedes. No, eso era algo leído públicamente. E inclusive las iglesias que estaban alrededor, también a esas se la mandaban, aunque decía a Tito, a Timoteo, Filemón, ya tú sabes, tú me debes a mí. Yo no me imagino a Filemón cómo se puso cuando leyeron eso públicamente. Si no saben lo que yo quiero decir, lea a Filemón. Entonces, lo otro es que fueron escritas para un público específico y por lo tanto eran dirigidas para situaciones específicas. La lectura de la epístola es como escuchar a un lado de una conversación telefónica. Muchas veces yo estoy en mi casa, por ejemplo, los domingos, regularmente comemos en casa de papi y mami. Los domingos cuando estamos comiendo, entonces llamamos a mi hermana, que se llama Aide, para los que no saben. Y sí, Aide. Sí. Entonces la llamamos, mi hermana está en España, en una isla. Sí. Entonces, por donde pasó Pablo, así por ahí. No. Entonces, mi hermana regularmente llamo yo, ¿verdad? Manita, ¿qué es lo que? ¿Cómo tú estás? ¿Qué? Y mami, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Mami está al frente. ¿Qué pasó? No, porque... ¿Cómo? Ay. Mami, espérate, te cuento ahora. Y mami, ¿pero qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Pero dime. Fue Daniel. ¿Qué pasó? Y yo ahí, pegada el teléfono y ahí diciendo, puede ser algo como que manita, me corté más a un lado de los cabellos. Ay. Y manita, o no me pude secar. No me diga.
Y entonces ya mi mamá está al otro lado como que, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Pero si es ella la que está hablando, ella no me cuenta. Si ella dice, ¿qué? ¿Y yo qué pasó? No puedo decir que no, que se lo hago de maldad, pero se lo hago de maldad a veces cuando estamos hablando, porque ¿qué? No, mentira. Ella me está viendo, ¿sí? Bueno, entonces, esto es como escuchar un lado de la conversación telefónica. La mayor parte de la conversación sería fácil de entender, o sea, como que, ay, fuiste para la iglesia. Ah, ya tú estás, estamos claros que estamos hablando de la iglesia. Ajá. Ay, no me diga. Ay, tú te fuiste para qué sé yo qué. Entonces, la mayor parte de la conversación sería fácil de entender, pero algunas partes podrían ser difíciles porque no podemos escuchar lo que la otra persona está diciendo. Yo puse es diciendo. Disculpen. Entonces, para añadir a las dificultades, no sabemos el conocimiento que comparten ambas partes. O sea, yo no sé si a mí me dijeron, o sea, como no sabemos qué fue lo que le informaron a Pablo, ¿y por qué Pablo dijo eso? ¿Y por qué saltó de un momento y dijo una cosa y dijo después la otra? No sabemos, porque como no sabemos cómo fue, ni qué fue lo que él escuchó, ni qué fue lo que le informaron, entonces no sabemos también si uno dice, wow, esto está profundo, pero Pablo le estaba hablando así porque ya las personas conocían la doctrina. Entonces, no sabemos exactamente el conocimiento que tenían ambas partes. Lo segundo es, los corintios tenían diferentes problemas y preguntas que los tesalonicenses, lo leí mal. Los corintios tenían diferentes problemas y preguntas que los tesalonicenses. Y por lo tanto, Pablo escribió diferentes cartas a cada grupo. Eso es normal. Si yo voy a hablar con una persona, no es lo mismo que hablar con otra. Saludar a una persona, por ejemplo, me ha pasado aquí, que yo saludo a una persona normal, ¿cómo yo saludo? Sí, ok. Mira cómo lo dijeron. Uno dijo, hola. Y otro dijo, entonces, es diferentes grupos, diferente gente, diferentes saludos, diferentes formas de hablar. Porque quizá a uno le tocó un boche hoy, o sabe que le tocó un boche, como un par de gente que tiene reuniones conmigo hoy. ¿Cuáles son los que tienen reuniones conmigo? Entonces, la tercera, debido a que cada epístola salió de una ocasión específica, Pablo tenía un propósito específico para cada uno de sus escritos. Hay una relación muy estrecha entre la ocasión o situación y el propósito. La palabra ocasión le pueden cambiar por situación, como lo dice abajo. Entonces, ahora estas dos cosas como situación y propósito es lo vamos a estar viendo las próximas semanas. Las próximas semanas vamos a estar viendo libro por libro y vamos a ver la situación y vamos a ver el propósito. La situación es los eventos que precedieron y crearon el contexto histórico y motivó la escritura de la carta. Así lo vamos a ver. La iglesia de Galacia, esto es un ejemplo, la iglesia de Galacia estaba escuchando a falsos maestros llamados judaicos. No encontré una palabra para traducir eso. Hasta le pregunté a su señor Lorenzo, porque no, al señor Webster Lorenzo no lo encontré, no, ni él pudo dar con eso. O sea que ustedes no pueden pretender que si Lorenzo no dio con la definición, yo no podía dar con eso, ¿verdad? Si Lorenzo no lo encontré porque no existe, ¿verdad? Ok, ya. Entonces, gloria a Dios. Entonces, lo llamamos judaico. Y lo que se entiende es gente que te quería, o sea, como que era, tú eres judío sí o sí. Y esto se hace así y nosotros lo hacemos así. Entonces, propósito, que es otra de las cosas que vamos a estar viendo cada semana de cada libro. El punto principal que el autor trata de comunicar en su escrito. Ejemplo, en su carta a los Gálatas, Pablo enseña contra la corriente de los judaicos al enseñar el propósito y función verdadera de la ley.
Entonces, el primer punto, las epístolas, vamos a ver los propósitos. Las epístolas no son libros de texto de teología. Incluso la mayor epístola de Pablo, que fue Romanos, no es un libro de texto de teología sistemática. El contexto es de suma importancia para la interpretación. O sea, tenemos que ver cómo era, cuál era la situación, cuál es la cultura para saber entender, para poder interpretar lo que Pablo estaba diciendo. Número 2, Pablo siempre hizo una estrecha conexión entre la teología de Cristo y las regulaciones morales, éticas para el creyente. Eso lo podemos ver en Romanos 12:1, Efesios 4:1, Filipenses 2:12 y Colosenses 3:5. Una de las mayores luchas teológicas de Pablo se centró en los conceptos de la gracia y la ley. Si ustedes tienen que explicarle a los que no vinieron hoy, ustedes pueden explicarle esto, le podemos dar para que ustedes se lo expliquen esto a alguien con sus escritos, sí, porque entonces cojan uno para alguien que no haya venido y entonces ustedes se van a comprometer en esta semana a, ya sea por teléfono o en vivo, si se puede, que es mejor poder explicarle a alguien esto para que todos estemos en la misma página y así no podamos seguir la semana que viene y el que no vino puede entender de qué es que estamos hablando y cómo lo estamos hablando. ¿Se comprometen? Levánteme la mano, comprométanse. Levánteme la mano y digan que ustedes van a coger uno con alguien que no vino. Que aquí hay mucha gente que faltó. Ok, gracias. Que no se apuren, que ahorita yo lo agarro. Porque con la boca se confiesa para salvación. Y aquí me van a confesar todo el mundo que van a ayudar a alguien. Ok, entonces, gracia, el primer punto, el regalo de Dios de la salvación. Ley, mandamientos perfectos de Dios para su pueblo. Gracia, el primer concepto. Y ley, el segundo. Muy bien. ¿Cómo respondieron los judíos a estos conceptos? Ellos vieron a Pablo, los judíos. Acuérdense que Pablo le estaba escribiendo a dos grupos de personas. Pablo le estaba escribiendo a los judíos y a los que no eran judíos, que se llamaban gentiles. Puede parecer algo obvio, pero aquí puede haber alguien que no sepa que gentil era todo el que no era judío. ¿Qué nacionalidad es usted? Dígame, ¿qué nacionalidad es usted? República Dominicana, como dice la cédula. ¿Qué nacionalidad es usted? Ok. Entonces, usted es un gentil porque usted no es judío. Para que lo pongamos fácil. Ellos vieron, ¿cómo respondieron los judíos a esto? Ellos vieron a Pablo como el que estaba poniendo por el suelo la palabra de Dios que había sido revelada en la única escritura que ellos tenían, que era el Antiguo Testamento. Entonces, cuando ellos, este concepto, gracia, ley, ¿qué? Pero este tipo está poniendo por el suelo todo lo que nosotros hemos entendido toda nuestra vida, lo que ha pasado generación tras generación. Entonces, ve, ¿cómo respondieron los gentiles a esto? Ellos vieron a Pablo como alguien que requería obediencia estricta. Porque hay que imagínense, ustedes, los gentiles, como que, ay, la vida, todo bien, todo chévere. Y entonces este hombre que me está hablando a mí de leyes y cosas, ay, a este hay que obedecer y esto. Entonces, pero si vemos en Hechos 15, hay un consejo de Jerusalén que lo que hacía era que hacía que la gente se convirtiera a judío antes de convertirse a cristiano. Eso es lo que quiere decir, que ellos, los gentiles veían a Pablo como una persona que exigía una obediencia estricta, aunque el consejo de Jerusalén lo que hacía era como que aliviaba esa presión diciendo, sé judío primero, entonces después sé cristiano. 4, entendiendo la tensión entre la gracia y la ley. En la vida de un creyente, présteme mucha atención a lo que voy a decir.
Levánteme el lápiz, como hacemos lo... No, era relajando. Aceptar la gracia de Dios y obedecer su ley va uno seguido del otro. No se puede hacer uno sin el otro. Ambas son extremadamente importantes. B dice, el diablo se encarga de torcer la verdad. Malinterpretar la verdad causa más daño que ignorancia. Présteme atención a esto, jóvenes, lo que le estoy diciendo. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo les dije que Satanás hace unas artimañas, que tuve que venir aquí un momentico y hablé y me fui. Y oigan que hace más daño, a ti te hace más daño si tu madre te dice, es como que cuando tú, el que cree en Santa Claus o en los Reyes Magos, el día que tú te enteras que son tu papá y tu mamá, o sea, o que eso no existe, es como que, ¿qué? Hay algunos superdotados y super guay, mi mamá, que dirán, yo lo sabía, o que no le afecta, pero a los demás, a la población normal. Cuando te dicen a ti, ay, yo dije eso así y hay niño aquí. Ay, ok. Pero cuando te dicen eso, tú como que, se me olvidó, lo siento. Raquel, yo espero que ya tú habías hecho eso. Ah, ok, está bien. Lo siento. Entonces, eso como que, ¿qué? ¿Que no? ¿Qué? Entonces, tú te quedas como, wow. Entonces, el shock hace más daño que te tuerzan lo que ya tú conoces, que tú simplemente no saberlo. Al que no le regalan ni Reyes ni Santa Claus. El hecho que le digan que Santa Claus y los Reyes Magos no existen, no le hace daño. Porque no existían. ¿Ustedes entienden el concepto? A ti te hace más daño que alguien venga y te diga que todo lo que tú has creído toda tu vida, que los cristianos no están de nada, que los cristianos nosotros, que en el mundo se goza más, que la forma de nosotros hacer esto, te hace más daño que tuerzan la verdad que ya tú conoces, que simplemente algo que tú no lo sabías. Entonces, por eso es que a nosotros lo que estamos viniendo aquí, por eso es que se está atacando tanto, por eso es que los medios se están atacando tanto, nos están bombardeando a los cristianos con cosas que no vienen de Dios. Y de repente, cosas que tú entendías antes, no, eso era porque la tradición, eso era esa gente de antes. Eso hace más daño que tú no saberlo. La verdad es que la salvación es por fe, a través de la gracia. Evidencia de la salvación debe ser una vida cambiada, lo que significa vivir en obediencia a la ley de Dios. El que te dice, peca y no te apure, no se está llevando de lo que dice la Biblia. Hay gracia para salvarnos, hay gracia para perdonarnos. Tenemos que tener fe y la salvación viene por fe a través de la gracia. Pero evidencia de que tú has obtenido la salvación de Dios es que tu vida tiene que ser cambiada. Mírenme que le estoy hablando a ustedes. Hay cosas en mi vida que yo tengo que cambiar, hay cosas en tu vida que tienes que cambiar, porque esa es la evidencia de que tú eres salvo. Entonces, lo que significa vivir en obediencia a la ley de Dios. Entonces dime, en lo que dice la Biblia, ¿qué tú no estás haciendo? Entonces, seguimos. 5. Estudios avanzados de las epístolas demuestran diferencias en los estilos, aún entre las cartas de Pablo. Ejemplo, las epístolas pastorales tienen una pequeña diferencia en el vocabulario comparada con las demás cartas de Pablo. Entonces puede ser que, usted sabe, la gente, los griegos y la cosa que están y estudian griego para saber, y se dan cuenta que el estilo cambió cambió entre una carta y otra, y esto es claramente debido al uso de diferentes escribas.
Los escribas, recuerden que eran personas que escuchaban y luego anotaban. En otro momento era que hacían la carta en sí. Entonces puede ser, ustedes me ven a mí como yo hablo, como soy de acelerar, pero y Rubén estaba aquí la semana pasada y gloria a Dios, ustedes saben. Y si tuviera Saray aquí, dijera, ustedes saben, chicos. Y si soy yo, ustedes saben, chicos. ¿Verdad? Sí, pues yo estoy clara de lo que yo soy. Entonces, los escribas eran usados con mucha frecuencia en los tiempos antiguos. Se lo estamos simplemente repitiendo. Pablo dictaba la mayoría, si no todas sus cartas, y un escriba las anotaba. Entonces, chicos, este es el final de la primera parte. ¿Entendieron? Escribas. Entonces, chicos, voy a orar. Vamos a orar para que Juan Carlos pase por aquí. Pero quiero que entendamos que es muy importante que todos estemos en la misma página. Para nosotros poder ser ejemplo, como mencioné al principio, nosotros tenemos que saber en qué vamos a ser ejemplo. Nosotros tenemos que entender que cuando alguien nos diga, pero Pablo escribió eso y dice que las mujeres no se pueden poner qué sé yo qué cosa, entonces usted tiene que saber cuál era el contexto. Nosotros tenemos que entender por qué Pablo escribió ese tipo de cosas, cómo la escribió. Porque nosotros tenemos que saber nuestra doctrina porque nos dice que nosotros tenemos que ser ejemplo en ella. Entonces, ¿cómo tú vas a ser ejemplo si tú no sabes en qué tú crees? Entonces, les exhorto, les animo a que le digan a otra persona que ustedes saben que viene con frecuencia a los cultos de jóvenes y les expliquen esto para que la próxima semana, ya cuando entremos en las cartas en sí, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, que nosotros podamos, que ya todos estemos en el mismo nivel y que todos podamos, como que escriba, contexto, situación, propósito. ¿Y por qué? ¿Por qué dice así? Porque ya la semana que viene solamente vamos a seguir con este material y no vamos a estar diciendo lo que pasa, porque la semana que viene va a estar predicando otra persona que no soy yo. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por su palabra y por lo que hemos aprendido, y les motivo a que lean estos versos que mencionan ahí o los que leímos para que nos recordemos de todo esto, así como salud y cosas, en esas pequeñas cosas que vimos hoy, que Dios nos estaba pisando los callos, que nosotros podamos recordarlo en esta semana. Amén. Vamos a ponernos de pie para que oremos. Dios, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el único santo dueño, Señor, de todo, de la creación de nosotros. Yo te amo, mi Dios. Te amo, Señor, por lo que tú eres, por cómo tú eres con nosotros. Gracias por hacernos llegar este material. Gracias porque estamos aprendiendo y tú quieres que nosotros seamos ejemplo. Señor, ayúdanos, ayúdame a ser ejemplo. Señor, ayúdanos a que en la conducta, en la fe, el amor, la pureza, en la palabra, nosotros podamos ser ejemplo. Mi Dios, ayúdanos a poder ser pacientes, Señor, a poder esperar el momento donde tú nos estés moldeando, Señor. Pero también, Señor, aparte de pacientes, también, Señor, que admitamos cuando estamos en un error. Admitamos cuando nuestra palabra, nuestra conducta, nuestro amor, nuestra fe, nuestra pureza no está correcta. Señor, ayúdanos a que nosotros podamos cambiar. Ayúdanos, Señor, a darle honor a la salvación que tú nos has dado, al mostrarnos como vidas cambiadas, obedeciendo tu ley en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque este estudio nos ha enseñado muchas cosas a algunos, a otros pocos, o quizás algunos ya sabían todo lo que se ha hablado aquí. Pero mi Dios, yo sé que tu palabra es nueva cada día y algo tú nos hablas a todos los que estamos aquí. Mi Dios, y yo te pido que nosotros podamos profundizar en tu palabra en esta semana, donde nosotros podamos, que se nos quede una sed insaciable por estudiar tu palabra y por conocer más de ti.
que la semana que viene, cuando vengamos y aprendamos de las primeras cartas, que nosotros vengamos ansiosos o deseosos de conocer más de ti. Señor, gracias. Gracias, Señor, por cada uno de estos chicos que están aquí. Gracias, Señor, porque tú has puesto cosas valiosas en cada uno de ellos. Y yo te doy muchas gracias porque ellos, aún con lluvia, decidieron venir aquí. Bendice a los que no pudieron venir. Y yo te pido, mi Dios, que tú pongas en ellos el querer como el hacer y que cada sábado tú proveas el medio para que ellos puedan venir. Gracias, mi Dios, en tu nombre. Amén.